Hola, esto es Alea Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 14 de agosto del año 2024, abordaré mal y rápido el deporte libre contra el deporte esclavo y la crisis del deporte público cubano. Les recuerdo que esto es Alea Pesan Report y ya comienzo, pero como diría Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. El hijo del héroe, una novela de Carla Suárez, una novela vívida de la Cuba de los 80, cuando un niño, de pronto un niño común y corriente, recibe la noticia de que ha muerto su papá en la guerra de Angola. Y de pronto ese mismo niño sufre el cambio de actitud de la sociedad o de la élite del poder de la sociedad con respecto a él y su papá. Una novela dura, una novela sentimental en el sentido de las emociones encontradas de un niño que se enfrenta a una realidad para la cual no estaba preparada. Y un niño nunca está preparado para la desaparición de su padre, pero de pronto cuando es elevado el tono de héroe, pues es más complejo todavía. Les recuerdo, El hijo del héroe de Carla Suárez, una novela digna de ese nombre. Pero volviendo al tema de Marras, el deporte libre contra el deporte esclavo, la crisis del deporte público cubano. Y hay una imagen importantísima que ahora mismo el gobierno, el régimen ha tratado de realzar, y es el caso del luchador libre Mijaíl López. Mijaíl López, que ha ganado su quinta medalla olímpica, después de pronto ha sido levantado como el gran baluarte del deporte público cubano. Y ojo, cuando digo deporte público cubano, es que a diferencia de muchos otros contextos, el deporte cubano en sentido general es alimentado por el gobierno. Y uno dice, bueno, eso no es una mala idea, que el gobierno se encargue del tema del deporte como un momento de desarrollo humano. Lo cierto es que hace mucho tiempo las cartas de la UNESCO, aquellas revistas que ustedes seguramente leyeron en algún momento, hablaba de que el deporte era la nueva forma de la guerra entre los países. O sea, que iban a unas competiciones donde su nivel de combatividad, de presencia en los medalleros, pues era parte de esta guerra, de esta violencia. No por gusto, durante toda la Guerra Fría, la gran pelea era entre Estados Unidos y los países satélites de él, Alemania comunista, Rumanía, Polonia, Chequia, República Checa, y esos se enfrentaban a los países occidentales. Llamaba la atención que los países occidentales nunca se preocupaban por los medalleros. Realmente vivían y obtenían y tenían un deporte público y tenían un deporte privado, pero nunca tenían el problema de los medalleros, que era la competitividad de los países comunistas. ¿Por qué? Porque esas medallas implicaban un nivel de standing, un standing a nivel de la sociedad global, de la sociedad mundial. Lo mismo pasó para Cuba. O sea, la instauración del régimen actual, la dictadura del proletariado en el año 59 o el año 60, el momento que ustedes crean, llevó a que el deporte se convirtiera en un baluarte del gobierno para decir que tenía éxito. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Esta llegada de este Mijaíl López con el grupo de deportistas que se esforzaron, que trabajaron muy duro para obtener sus medallas, pero que lo preocupante es que son tomados como rehenes de la política. La victoria del deporte cubano en su momento, que tuvo grandes momentos históricos, sin lugar a dudas, 70, los 80, y por qué no hasta en los 90 y principios del 2000, realmente hoy está en debacle. ¿Dónde está la génesis de esa debacle? Realmente en el deporte esclavo, ese deporte controlado por el Estado, ese deportista que no tiene libertad de desear un nuevo mundo, una nueva visión. Es por ello que a partir de los últimos años, que ya existe una crisis tremenda en la sociedad cubana, no tengo que comentarlo con ustedes lo saben mucho mejor que yo muchas veces, o sea, ha hecho que los deportistas se hayan ido. Y si en estos Juegos Olímpicos los franceses, y sería otro asunto hablar de la organización de los Juegos de París 2024, si en este momento hubo 9 medallas por parte de los deportistas o el equipo de deportistas del gobierno, del régimen, de 61 deportistas que llevaron, los deportistas libres
que fueron a la Olimpiada, fueron 21, obtuvieron 8 medallas en total. O sea, en comparación, la presencia de los cubanos libres, esos que bajo la bandera de Italia, Portugal, España, Bélgica, Polonia, Turquía, Brasil, los más disímiles países, 13 países, fueron a las Olimpiadas, obtuvieron más medallas promedio que la delegación cubana. En eso hay un elemento que quiero apuntar, y es la presencia de los deportistas cubanos en el grupo de deportistas refugiados. Y eso, en no por gusto, el gobierno ha hecho tanta presión sobre el Comité Olímpico Internacional para que sacara a esos deportistas. El asunto es que si existen deportistas refugiados, es que se está reconociendo que Cuba es una dictadura feroz y que los deportistas en el exterior tienen también derecho a seguir participando y tienen derecho a seguir luchando por sus medallas y por su amor al deporte. Volviendo al tema de Marras, deporte esclavo, deporte libre. El deporte esclavo, el de aquí, el que después que llegas aquí te dan una botella de aceite, una mano de plátano y 3 piñas, 3 saquitos de perrito, como lo decimos aquí en Cuba. ¿Es realmente lo que se lleva un deportista? Cuando vemos cómo hay deportistas que por su trabajo, léase, por su trabajo, que es practicar deporte, estoy pensando solamente en esta gran deportista que juega ahora mismo en el equipo turco de voleibol, o sea, gana una cantidad monetaria, por decirlo de alguna manera, que permite que tenga una vida digna de acuerdo a su talento. O estoy pensando también a los 3 saltadores que compitieron, por cierto, por España, por Italia y por Portugal, y que obtuvieron las 3 medallas en ese orden en su competición. O estoy pensando hasta en el cubano nacionalizado en Chile, que quedó plata en la competencia con el gigante cubano Mijaíl López. O sea, ¿cuánto vale realmente la libertad y cuánta pena pasa realmente ese deportista que se queda en Cuba, por la razón que sea, no estamos cuestionando, que se queda en Cuba y no puede avanzar 1 milímetro? Decía Giovanni Sánchez en un momento que la tecnología corroe el sistema totalitario. Y no hay nada que haya abierto los ojos más a los deportistas cubanos, a los más humildes, a los más sinceros, a los más honestos, que ver el nivel de depauperación en que quedaron aquellas glorias del deporte cubano. Y muchos prevén que dentro de unos años ese va a ser el final de Mijaíl López, hoy mismo el hombre bandera con respecto al gobierno cubano. ¿Qué se espera del deporte cubano en este momento de cara a las próximas Olimpiadas? Bueno, ante todo debemos de recordar que el gobierno cubano, el régimen cubano, la dictadura del proletariado en Cuba, que el proletariado nunca ha mandado en ningún lugar, estamos de acuerdo, estuvo ausente en 2 Olimpiadas, Seúl y Los Ángeles. Los Ángeles, perdón, y Seúl, en ese orden. Y no creo, honestamente, de que pueda haber un nuevo equipo del gobierno cubano en las próximas Olimpiadas. Porque la mayoría de los deportistas, como la mayoría de los ingenieros, como la mayoría de los artistas, como la mayoría de los locutores, se han ido del país. Y sí, quedará un grupo de gente que por una razón u otra no se podrán ir, pero sí estarán pensando en el momento en que le llegue esa oportunidad. Porque lo cierto es que ahora mismo ya se ha visto derrotada. El deporte se ha visto derrotado. El deporte esclavo por el deporte libre. El deporte público por el deporte privado. Les recuerdo, esto es Aleada Pesan Report desde La Habana y será un placer volver a encontrarlos.